Hola, gente linda, gente bella. Hoy haremos un herbario con una prensa casera y libros, para poder elaborar un herbario con flores secas y plantas. También nos puede servir para elaborar manualidades. Reciclé 2 tablas para elaborar la prensa. Estas miden 25 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Yo utilicé 2 tablas de aglomerado, pero también puedes utilizar MDF o madera. Utilizaremos cartón, el cual podemos reciclar. Yo le hice a las tablas unas perforaciones con un taladro, con el cual utilicé una broca del mismo tamaño de los tornillos, con los que voy a ajustar la prensa. Marco las esquinas de los cartones para saber por dónde pasan los tornillos y así recorto los sobrantes de cartón. Cogí los tornillos y los coloqué por debajo de la tapa de la prensa. Estas son las flores y hojas que recolecté. Empezaremos poniendo una base de cartón y una hoja reciclada. Sobre las hojas vamos poniendo las plantas que recolectamos y las acomodamos de la mejor forma posible. Colocamos otra hoja y presionamos suavemente con las manos y ponemos otra capa de cartón. Acomodamos lo mejor posible las flores y hojas para prensarlas simultáneamente. Si no tenemos hojas, podemos utilizar papel periódico, ya que este también ayuda a absorber la humedad de las plantas. Suscríbete, pues así nos ayudas a subir más contenido a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias. Para cerrar nuestra prensa, ponemos las arandelas y las tuercas haciendo un poquito de presión para evitar que las flores se muevan y no les entre demasiado aire. Otra forma más fácil de secar nuestras flores o plantas para hacer manualidades o para hacer un herbario es con la ayuda de un libro. Utilizamos hojas de fotocopia recicladas o papel periódico, las cuales, como ya sabemos, ayudan a recoger la humedad de las plantas.
Acomodamos las hojas ligeramente separadas. Las introducimos en el interior del libro. Los herbarios se encuentran en museos o en bibliotecas y son utilizados para estudios científicos. Si las hojas se nos ponen muy húmedas, las cambiaremos. Usaremos libros pesados para apilar sobre el libro en que pusimos las plantas para secado. Dejé secar las plantas por 3 semanas. Sacamos las plantas con mucho cuidado. El tiempo de secado de las plantas depende de la temperatura del ambiente y de la humedad que haya. Te aconsejo para secar plantas elegir las que estén suaves, que no estén demasiado frescas ni secas. Cuando abras los libros o la prensa, encontrarás flores y plantas perfectamente planas, listas para trabajar y poder sacar tu lado creativo. Juega con los colores, formas y haz composiciones y decoraciones. Con estas hojas y flores secas, podemos elaborar herbarios para estudiar las plantas de nuestro contorno, decorar velas, cuadros y hacer manualidades. Me gustó mucho la textura y la terminación del secado de nuestras plantas. Espero te haya gustado este video y si es así, dale manito arriba, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Nos vemos próximamente. Un abrazo. Hasta luego.